Arrancamos con esto del arrepentimiento masculino, ese que siempre llega tarde, justo cuando una mujer decide transformarse en alguien increíble. Y es así como comenzamos esta serie llamada La historia abre con una tensión que se puede cortar con un cuchillo entre Xiao y su esposo Jin. Cuando él intenta un acercamiento, ella lo rechaza y le dice sin más que es momento de separarse y que cada uno siga su camino. Jin se queda impactado. La verdad es que piensa que todo esto es solo un berrinche por lo de su abuelo, pero Xiao le aclara que el ciclo se cumplió, que ella ya obtuvo lo que necesitaba y él también, por lo que es mejor terminar con esta farsa donde el amor nunca existió por parte de él. Para entender por qué llegó a este punto, hay que retroceder 4 años. Todo empezó porque el abuelo de Jin insistió en este matrimonio, y Xiao aceptó ilusionada. Para ser sinceros, vivía enamorada del hombre que tiempo atrás la había rescatado de morir ahogada, así que cuando el abuelo se lo pidió, ella pensó, ¿y por qué no aceptar? Pobrecilla, no sabía en la que se estaba metiendo. Sin embargo, se llevó una sorpresa el día de la boda cuando él entró a la habitación, y le dijo que se le veía muy feliz, que debía ser porque su abuelo le pagó una fortuna. Ella le preguntó de qué estaba hablando, ya que no había recibido nada. Él le dijo que puede ser que ahora no, pero que se aprovecharía de todo el dinero en el que nadaría al estar casados. Además, le dejó claro que no le interesaba porque amaba a otra, por lo que le pidió que no considerara ese matrimonio como algo real, sino solo como una formalidad para que su abuelo estuviera tranquilo hasta que se cansara y pudiera divorciarse. ¿Qué clase de tipo le dice eso a su esposa recién casada? Después de 4 años de aguante y de vivir en ese tormento constante, Xiao se dio cuenta de que por más que Jin ahora intente acercarse o verla de otra forma, el daño ya está hecho. No es un berrinche ni una decisión loca, es simplemente el momento en que ella entendió que ya no tiene espacio para sacrificarse por alguien que nunca la quiso. Así que, con toda la tranquilidad del mundo, le dijo que el ciclo se terminó, que ella ya dio lo que tenía que dar y que es mejor dejar esa farsa donde el amor solo fue de su parte. Jin le dijo que estaba claro que ella ya había decidido dejarlo desde el principio. Ella le preguntó por qué se enojaba, si ambos sabían perfectamente que eso solo era un contrato. Él la llamó mujer sin corazón, después de que ella hizo que se enamorara. Xiao le contestó que sus sentimientos no eran asunto suyo y que iba a recoger sus cosas para irse. Pero él le preguntó que cuando recogiera sus cosas, ¿a dónde iría si no tenía a nadie más? Ella le pidió que no se preocupara y que se las arreglaría, aunque él se mantuvo aferrado hasta el último momento, y le pidió que al menos antes de irse no olvidara ir al día siguiente al cumpleaños de su abuelo, pues no quería que lo dejara mal frente a él. ¿Qué cara más dura tiene? Después de todo lo que le hizo todavía quiere usarla para quedar bien. Al día siguiente, Xiao asistió al cumpleaños con total confianza, pues había esperado ese momento toda su vida, ya que había aguantado 4 años de humillaciones. Apenas llegó, le entregó al abuelo un regalo lujoso y carísimo. Pasó por el lado de Jin ignorándolo por completo, tal como él solía hacer con ella, mientras el abuelo se mostraba encantado con el detalle, siendo él la única persona que siempre la trató bien. Es que se nota a leguas que ella ya no está para juegos, y verla ignorar a Jin así me da una satisfacción increíble. Después de la fiesta, Jin intentó hablar con ella, y le preguntó de dónde había sacado el dinero. Xiao le respondió que no le incumbía, y le preguntó si pretendía interrogarla, porque claramente ya no tiene derecho a pedirle explicaciones de nada. Él le comentó que había cambiado mucho, y que ella no era así, a lo que Xiao contestó con una sonrisa, y le dijo que la gatita había crecido, y ahora era traviesa. Luego, cuando ella iba saliendo, el hermano de Jin le dijo que el regalo era un asco y que tenía un gusto pésimo. Ella no se quedó callada y le dijo que no podía ser peor que el gusto de él y el de su esposa. El hermano de Jin se puso furioso y tiró el pastel al suelo. Xiao le advirtió y le dijo que ya no era la gata de antes y que ahora arañaba. En ese momento recordó cuando él solía hacerle bullying, le embarraba pastel en la cara e incluso la empujaba a la piscina, mientras Jin jamás la defendía y solo le decía que se veía fatal. Decidida a vengarse, empezó a amenazarlo con toda la información que tenía de él, que sabía sobre su comportamiento como acosador y todas sus fechorías, y que si el abuelo se enteraba, lo mínimo sería dejarlo sin herencia.
Él terminó pidiéndole disculpas, pero ella lo retó a recoger todo el pastel del suelo junto a su esposa y luego a beber agua de la fuente si realmente se arrepentía. Lo hicieron, y Jin, al verlos recibir ese trato humillante, sintió que ella se había convertido en una persona diferente. Más tarde, Xiao se fue de la villa con su amigo Sun, lo cual provocó que Jin muriera de celos ya que era la primera vez que la veía con otro hombre. Su amigo Sun le dijo que estaba muy orgulloso de ella por haber cambiado. Le preguntó si volvería a trabajar en la clínica privada donde ella había alcanzado el éxito, a lo que ella respondió que sí, pues no podía olvidarlo mucho, y que ese lugar la había ayudado. Mientras tanto, Jin regresó a casa borracho y llamó a Xiao para pedirle un café, pero de pronto recordó que ella ya no estaba allí y sintió un vacío, pues ella siempre lo esperaba y le cumplía cada petición antes de que él abriera la boca. Decidió llamarla y le preguntó dónde estaba. Ella le contestó que no le importaba, pues pronto se divorciarían. Él le dijo que si tanto quería divorciarse fuera a la casa de inmediato. Xiao fue enseguida con los papeles del divorcio para que Jin los firmara. Él, extrañado, le preguntó por qué tenía tanta prisa, ya que solo fue porque le habló de divorciarse. Le preguntó sobre quién era el hombre con el que ella estaba esa mañana, insinuando que ya se había buscado a otro. Ella estaba furiosa por su forma de hablar. Le pidió que tuviera un poco de respeto, recordándole que ya no tenía ningún derecho sobre ella. Cuando él intentó acercarse a la fuerza, Xiao le dio un golpe, porque se estaba pasando de la raya. En ese momento sonó el celular de Jin, y ella le dijo que fuera a contestarle a su amorcito, pues seguramente la necesitaba. No puedo creer el descaro de Jin, pretendiendo tener derecho sobre ella cuando él nunca la respetó. La realidad era que él siempre la trató mal, especialmente cuando esa mujer lo llamaba, ya que no le importaba estar casado e iba a verla de inmediato. Incluso una vez la llevó a la casa, provocando que la abuela de Xiao lo confrontara por su falta de vergüenza, por lo que le recordó que solo había recibido humillaciones desde que se casaron. Por la noche, Xiao estuvo en una habitación secreta planeando su venganza contra cada persona que la lastimó, empezando por el hijo de su madrastra, quien la acosó cuando aún era estudiante mientras su madre lo encubría. Al día siguiente, Xiao fue al hospital como de costumbre y se encontró a Jin por casualidad. Él, sorprendido, le preguntó qué hacía allí y si estaba enferma. Ella le pidió que se ocupara de sus asuntos y se fuera con su muñequita, quien lo estaba esperando. Efectivamente, él venía con ella para que la revisaran, pues se moría de una enfermedad nueva cada fin de semana. Ante la fila larguísima, Jin intentó convencer a una mujer para que le cediera el turno, pero esta les gritó que respetaran la fila como todo el mundo. En ese momento, Xiao pasó por delante de todos y entró directo al consultorio. La acompañante de Jin empezó a gritarle que hiciera la fila, pero la gente que esperaba la calló, advirtiéndole que ella era la doctora. Jin y su acompañante se quedaron paralizados. Ella decía que era imposible, pues Xiao iba muy maquillada y no se veía profesional. Sin embargo, Xiao salió, la examinó y le preguntó con ironía si le parecía que servía para ser doctora. Jin, impactado, apartó a Xiao de la gente y le reclamó por qué nunca le dijo que trabajaba como doctora todo ese tiempo. Ella solo lo miró con desprecio y le preguntó si alguna vez se había molestado en preguntar. Eso es Xiao, que se coma sus palabras a ver si así entiende lo poco que le importaba su vida. Al terminar su turno, Xiao salía del hospital cuando apareció el sujeto que solía acosarla. El tipo intentó provocarla y le puso la mano encima, pero Jin intervino de inmediato, le quitó la mano de un golpe y le advirtió que no se volviera a acercar a ella si no quería que le cortara la mano. La escena cambia a una empresa de tecnología, donde todos los empleados reciben a Xiao con honores al descubrir que ella es la verdadera dueña. Nadie sabía que ella ocupaba ese cargo, pues todos pensaban que Sun era el propietario mientras ella prefería mantenerse tras bambalinas. Pero ahora ha decidido dar la cara para demostrarles a sus enemigos que es fuerte y que está lista para enfrentar cualquier desafío. Mientras tanto, el asistente de Jin le informa que la directora de la empresa de tecnología con la que desean colaborar asistirá a una cena de negocios al día siguiente. Jin, sin saber la identidad de la mujer, llama a Xiao y le pide que lo acompañe, pero ella le dice que no tiene intención de ir con su ex y le sugiere que invite a su amante. Llegado el día del evento, Jin ingresa con su acompañante y los presentes comienzan a murmurar, preguntando por qué se presenta con ella y dónde está su esposa. Minutos después, llega Xiao acompañada de Sun. Como es habitual, las figuras más importantes llegan al final.
Todos sabían que Sun era el director, pero se quedan boquiabiertos al ver a la mujer a la que él le abre la puerta. Aunque al principio nadie conoce su identidad, pronto se percatan de que ella es la exesposa de Jin. El público queda impactado y no paran de alabar la apariencia de Xiao, llegando incluso a tomarles fotos a ella y a Sun. Jin, lleno de furia, se acerca a ellos y le menciona que se divorció para ver qué podía conseguir con otra persona. Ella le responde que no le importa si está con un tercero o un cuarto, pues ya están divorciados. Sin embargo, él insiste en que el divorcio aún no es oficial, ante lo cual Xiao le pide que le envíe los papeles a la brevedad posible. Cuando ella se dispone a retirarse, la otra mujer aprovecha para montar una escena al fingir que Xiao la ha empujado, tras lo cual le comenta a Jin con voz fingida que no se preocupe, pues seguramente ella no tuvo la intención de hacerle daño. Al caer en el engaño, Jin le exige a Xiao que se disculpe, pero ella se niega, diciéndole que ellos dos no le importan lo suficiente como para ofrecerle una disculpa. Después de la fiesta, Xiao caminaba sola por fuera cuando se topó con el hijo de su madrastra, quien andaba con sus amigos. El tipo tuvo el descaro de decirle que si quería la invitaba a cenar para compensar lo de antes. Ella le dijo que no, pero como él intentó acercarse más, Xiao le dio un golpe y lo dejó doblado. El amigo del tipo se puso agresivo e iba a golpearla, pero Jin apareció en el momento justo y les gritó que se detuvieran, preguntando si creían que en ese país no había hombres. Jin le ordenó al acosador que se llevara a sus amigos y se largara de ahí antes de que perdiera la cabeza. Se lo llevaron arrastrando, pero el tipo, que no tiene ni un poco de respeto, se cruzó con la acompañante de Jin, y entre él y sus amigos se la llevaron a la fuerza. Mientras tanto, Xiao ya estaba en su auto para irse a casa. Sun la llamó para ofrecerse a llevarla, pero ella le dijo que no era necesario y que él se quedara en la fiesta, aunque sí le pidió el favor de que enviara a alguien para que vigilara cada movimiento de Jin. De repente ella escuchó los gritos de una mujer, bajó la ventana y vio que era la acompañante de Jin en problemas. Aunque no la soporta, Xiao bajó para ayudarla. La mujer corrió a esconderse detrás de ella y Xiao les dijo a los tipos que si es que ellos no aprendían, pues les acababan de dar una paliza hace un momento. Pero el cínico hijo de la madrastra le respondió que no y que así era su naturaleza. Xiao no perdió el tiempo y llamó a sus hombres de seguridad. En cuanto llegaron, todos esos cobardes salieron corriendo a esconderse y el hijo de la madrastra terminó escondido nada menos que en un contenedor de basura. El hijo de la madrastra no tenía idea de que Xiao ya le tenía preparado una sorpresa. Mientras estaba ahí metido en el contenedor, apareció un auto de la nada, lo embistió y lo mandó a volar con todo y basura. Por otro lado, el asistente de Jin fue a darle el reporte, indicándole que el hombre que envió para vigilar y proteger a Xiao vio cómo ella terminó rescatando a la mujer de las garras del hijo de la madrastra. También le informó que el tipo terminó en el hospital tras ser atropellado. Ya en el hospital, el doctor le dijo que quedó con paraplegia y no volverá a caminar. El tipo estaba impactado, preguntando cómo era posible que no pudiera moverse, pero ese fue el karma por su corazón tan negro. En cuanto el doctor salió, la madrastra se puso a gritarle preguntándole qué demonios había hecho. Él le confesó llorando que fueron los hombres de Xiao los que lo persiguieron. Además estaba borracho e intentó llevarse a una mujer a la fuerza. La madre casi se infarta y le dijo que siempre le traía puros problemas. Ella pensaba correr a arreglar el desastre, pero no contaba con que Jin aparecería para ponerse del lado de Xiao. Él le advirtió a la madrastra que más le valía no intentar nada, porque los culpables eran ella y su hijo, y que si intentaban atacarla, él sería quien los enfrentara. La mujer indignada le preguntó por qué le importaba a ella. Él solo le dijo que eso no le incumbía, pues hacía lo que quería. Al verse acorralada, la madrastra llamó a Xiao para jugar la carta de la víctima, preguntándole cómo le hacía eso a la mujer que la crió y la hizo crecer. Xiao, que ya no se calla nada, le respondió con todo el sarcasmo del mundo que no le dio una buena educación, pues por lo visto estaba tan ocupada con ella que no tuvo tiempo de educar a su hijo y que primero le enseñara modales a él para después hablar. Al día siguiente, en la empresa de Jin, el asistente le informó de un problema, pues enviaron a una empleada a la empresa de Xiao por un asunto urgente, pero la mujer no llegó y estaba desaparecida. Resulta que la empleada tuvo un accidente en la montaña y se lastimó la pierna. Xiao, que tiene mejor corazón que todos, salió personalmente a buscarla. Cuando la encontró, intentó tranquilizarla diciéndole que no se preocupara, pues seguro su empresa enviaría un equipo de rescate.
pero la empleada le respondió que no lo creía, ya que para ellos solo era una empleada de tercera categoría y no les importaba. Xiao se quedó pensando, porque sabe perfectamente que Jin solo se mueve por su propio beneficio y no por la gente. Jin, por su parte, estaba escuchando las noticias donde advertían que nadie saliera por la tormenta y la lluvia torrencial, cuando de pronto Sun lo llamó echando chispas, recriminándole que por su culpa Xiao estaba en la montaña buscando a su empleada, y que ella estaba haciendo su trabajo mientras él ni se enteraba de dónde estaba su gente. Entonces, Jin salió disparado como un loco hacia la montaña. Al llegar, empezaron a gritar sus nombres hasta que Xiao respondió que estaban ahí. Él le dijo que no se moviera, se arremangó la camisa y bajó a rescatarlas. Cuando por fin estuvieron a salvo, le preguntó cómo se le ocurría ir sola sin saber qué le podía pasar. En ese momento, Xiao sintió algo extraño, como si estuviera viendo al mismo hombre del que se enamoró al principio. Y es que antes de casarse, cuando el hijo de su madrastra le hacía la vida imposible por sus buenas notas, él la empujó a una piscina sabiendo que ella no sabía nadar. Fue Jin quien la salvó sin siquiera conocerla, y desde ese día ella quedó flechada. Por eso se casó tan ilusionada, sin imaginar que él terminaría siendo tan frío. Al intentar caminar, Jin notó que ella cojeaba y vio que tenía una herida en la pierna. Molesto le preguntó por qué no le dijo que estaba herida. Ella le restó importancia, pero él, sin preguntar, la cargó en brazos para llevarla a que la curaran. Días después, llegó la reunión clave con la empresa de tecnología. Jin todavía pensaba que Xiao solo era la amiga de Sun, pero se quedó petrificado cuando ella entró a la sala y Sun la presentó como la verdadera dueña y jefa de todo. Jin solo pudo balbucear que no se lo esperaba de ella. Por la noche, mientras Xiao estaba tranquila en su casa, la mujer apareció de la nada entrando como si fuera la dueña. Ella le comentó que parecía que le había costado mucho quitarle esa casa a su amorcito. Xiao le respondió que la verdad era que ya no le interesaba la casa, pues cuando eres la dueña de todo, pierdes el interés en las cosas pequeñas, y añadió que veía que ella todavía no encontraba la forma de llegar ni siquiera a la cama de Jin. La otra roja de rabia le gritó que tuviera respeto y se alejara de Jin por su propio bien. La mujer se ardió por el comentario de Xiao, y para intentar marcar territorio le mostró una foto de ella con Jin, diciendo que era para que viera que su relación estaba mejor que nunca. Sin embargo, era mentira, pues la foto se la tomó ella misma mientras Jin estaba profundamente dormido y ni cuenta se dio. Xiao, que no nació ayer, le dijo con toda la calma que ya había dicho lo que venía a decir, que ahora se largara y de paso le dijera a su amorcito que le enviara el divorcio de una vez, pues últimamente parecía un loco acosador que no la dejaba en paz. En medio de los gritos de la otra, de repente entraron dos hombres a la casa y se las llevaron secuestradas a las dos. La mujer empezó a hacer un escándalo en el sitio donde las tenían, preguntando por qué la tenían a ella si no había hecho nada. Cuando uno de los secuestradores preguntó quién de las dos era Xiao, la muy cobarde no tardó ni un segundo en señalarla diciendo que ella era Xiao, que se llevaron a la persona equivocada y que la soltaran a ella. El tipo la mandó a callar porque ya lo tenía harto con tanto ruido y le dijo que por habladora también se iba a quedar. Xiao, por su parte, mantenía la sangre fría. Ya se imaginaba que algo así podía pasar, así que activó el rastreador de su reloj para que Sun y su asistente pudieran localizarla. Jin también se enteró del secuestro y llegó al lugar desesperado, pero al entrar, uno de los tipos le puso un cuchillo en el cuello a Xiao y le advirtió que no se acercara. La mujer que ordenó el secuestro le puso una prueba cruel a Jin, diciendo que solo podía llevarse a una y que la otra se quedaba. Ahí fue cuando la mujer empezó a suplicar que la llevara a ella y que no la dejara ahí. Jin se vio en un dilema terrible, porque aunque la otra es una arpía, él todavía cree que fue ella quien lo salvó en la montaña años atrás. Al final, él eligió a la mujer. Increíble, sigue cegado por un recuerdo falso mientras la mujer de su vida le demuestra una y otra vez de lo que es capaz. Xiao no se sorprendió, pues ya no esperaba nada de él, y menos que la eligiera en el último momento. Pero como ella es una mujer de armas tomar, no se quedó esperando a que la rescataran. Se soltó de las cuerdas ella sola y les dio una paliza a los secuestradores que los dejó temblando. Los tipos, viendo que la mujer era una experta en combate, salieron huyendo despavoridos. Justo en ese momento regresó Jin todo agitado, preguntándole si estaba bien.
Xiao le dijo que no fingiera que se preocupaba por ella, pues ambos sabían muy bien cómo estaban las cosas. En ese preciso momento llegaron sus hombres de seguridad y ella se marchó con ellos, diciéndose a sí misma que no tenía por qué ponerse triste, pues después de todo, era obvio que él salvaría a su amorcito antes que a ella. Ya instalada en el hospital, Sun fue a visitarla con comida para que se recuperara. El chico de verdad la cuida más de lo que cualquiera podría imaginar, y le dijo que como ella tendría que estar un tiempo en observación y alejada de la oficina, él se encargaría de supervisar todo para que sus planes siguieran en marcha. Xiao le agradeció de corazón, pues Sun siempre ha sido su apoyo incondicional. Mientras tanto, Jin estaba afuera intentando sacarle información al doctor sobre el estado de salud de Xiao, pero el médico le dijo que no podía darle ninguna información, pues la paciente prohibió estrictamente que se le diera el parte médico a personas extrañas. Para rematar, su asistente lo llamó para avisarle que los sujetos del secuestro eran enemigos de la empresa y que seguramente no dejarían a Xiao en paz. Jin fue a ver a la otra mujer, quien estaba viendo una película muerta de la risa, pero en cuanto sintió que Jin abría la puerta, ella fingió estar dormida y enferma. Jin, que ya no es tan tonto, se dio cuenta de que estaba actuando. Ella empezó con que se sentía mareada, pero él le dijo que era extraño, pues el doctor le aseguró que estaba perfectamente. Luego le preguntó sobre por qué fue a casa de Xiao la noche anterior, y aunque ella juró que solo quería hablar tranquilamente, Jin se fue de ahí muy decepcionado. Él intentó entrar a la habitación de Xiao, pero la asistente le bloqueó el paso. Luego llegó Sun y lo enfrentó, diciéndole que nadie lo quería ahí y que mejor se fuera. Herido en su orgullo, Jin le preguntó de dónde sacaba tanta confianza y quién se creía para decidir si él se quedaba o se iba. Sun le respondió que al menos él era alguien importante para ella en quien ella confiaba, mientras que Jin solo era el ex con quien tenía 1000 problemas, siendo la última persona que debería estar ahí. Jin le advirtió que ya vería de dónde venía esa seguridad. Al día siguiente, cuando Xiao recibió el alta, Jin estaba ahí pegado como un chicle. En un momento, una moto pasó a toda velocidad y casi la atropella, pero Jin reaccionó rápido y la jaló hacia él para protegerla. Apenas pasó la moto, Xiao lo empujó y le dijo que mejor ahorrara todas esas atenciones para la otra mujer y se alejara de ella de una vez. Sin embargo, Jin ya no soportaba a esa mujer. De hecho, cuando ella intentó acercarse a él en la oficina, él la rechazó con la excusa de que hacía mucho calor. La tipa se quedó ofendida y le preguntó si estaba enojado, a lo que él respondió que simplemente no tenía cabeza ni tiempo para ella. La mujer se fue furiosa, convencida de que Xiao era la culpable de que Jin estuviera tan distante. Su asistente le informó que ya encontró a alguien que odia a Xiao tanto como ella, la madrastra. Esa mujer que le hizo la vida imposible desde niña. Así, decidieron aliarse para destruir a nuestra chica. Se reunieron y planearon aprovechar una fiesta importante de la empresa de Xiao para arruinarle el negocio y la reputación. Antes de esa fiesta, hubo un concurso de canto donde Xiao también era la encargada. La mujer, sin saber que Xiao estaba detrás de todo, se presentó en el escenario con toda la confianza del mundo, diciendo que iba a cantar una canción que ella misma había escrito hace 5 años para el hombre que amaba. Empezó a cantar y los jueces se mostraron impresionados porque tenía buena voz y la letra era hermosa. Jin estaba ahí pero ni la veía, pues él solo tenía a Xiao en la cabeza, arrepintiéndose de cómo la perdió por su propia estupidez. Al terminar anunciaron que ella era la ganadora por votación del público, pero Xiao apareció de repente en el escenario y la encaró frente a todos, preguntándole si estaba segura de que esa canción era suya, pues esa letra la había escrito su amigo de la infancia cuando eran pequeños, y le preguntó qué pruebas tenía de que era de su autoría. La otra se puso como loca, gritando que sacaran a esa mentirosa de ahí, hasta que el presentador le comunicó que Xiao era la patrocinadora oficial y la jefa de ese concurso. La mujer no supo qué decir y quedó en ridículo total cuando entró el amigo de la infancia de Xiao con las pruebas de que él compuso la canción hace años. Todo se estaba transmitiendo en vivo por televisión. Al salir, el amigo de Xiao se fue con ella y le comentó que seguía tan hermosa como siempre, pero ella fue sincera al decirle que al contrario, había cambiado un poco. Él le confesó que siempre estuvo enamorado de ella, y Xiao admitió que ella también sentía algo por él antes, pero que lamentablemente ya no confiaba en el amor. Jin estaba ahí atrás escuchando todo a escondidas,
pero el amigo de Xiao lo vio y le reclamó si no le daba vergüenza de ser un hombre tan grande andar espiando las conversaciones ajenas. Tratando de salvar su orgullo, Jin le respondió que no era eso, pues solo la estaba protegiendo porque él no sabía los peligros por los que ella había pasado. Después, la mujer intentó hablar con Jin para limpiar su imagen y justificar lo de la canción, pero él ya no se tragó el cuento y le dijo que no lo intentara más, pues era una vergüenza que se robara una canción que no era suya y dijera que la escribió ella. Esa misma noche era la gran fiesta, el evento que la mujer y la madrastra querían arruinar. Pero cuando la mujer intentó entrar, los de seguridad la frenaron indicándole que su nombre no estaba en la lista de invitados y no podía pasar. Mientras tanto, Sun le avisó a Xiao que ya todo estaba bajo control y que tras el escándalo en televisión, la reputación de esa mujer estaba por el suelo y nadie quería verla en la fiesta. Desesperada, la mujer buscó a Jin otra vez para pedirle ayuda, asegurando que alguien le había tendido una trampa. Pero Jin la mandó a volar preguntándole qué trampa ni qué 8 cuartos, y le dijo que ella sola se había metido en eso, así que ahora debía aguantarse las consecuencias y dejarlo en paz, pues estaba muy ocupado. Como ella no se rindió, fue corriendo a llamar a la madrastra para ver qué otro plan retorcido podían inventar. Estas dos no escarmientan, pero seguro Xiao ya tiene un as bajo la manga. Un día, Xiao fue a visitar a su abuela, pero se llevó el susto de su vida al ver que no estaba en casa, siendo que la señora nunca salía. De pronto, le llegó un mensaje de un extraño que decía que si quería ver a su abuela, fuera a ese lugar con calma y sin hacer ruido. Resulta que la madrastra se la había llevado a su casa bajo la excusa de cuidarla, pero en realidad era una trampa para torcerle el brazo a Xiao. Cuando nuestra chica llegó al lugar, se encontró acorralada y la terminaron amarrando, siendo su propio padre quien la sujetaba. Afortunadamente, Jin se enteró de lo que pasaba y llegó como un rayo al lugar. Al entrar a la habitación, le gritó al padre de Xiao que se alejara de ella, pero el hombre se puso terco diciendo que era su hija y podía hacer lo que quisiera. Ahí fue cuando Jin perdió los estribos y le dio una paliza al señor hasta que salió huyendo de miedo. Después, Jin desató a Xiao, le dio algo de beber y le preguntó si estaba bien, pues se sentía profundamente arrepentido al darse cuenta de todo lo que ella había hecho por él, sin que él lo valorara ni la protegiera de su propia familia. Sin embargo, Xiao le dejó claro que el arrepentimiento no iba a cambiar el pasado, y que lo importante ahora era encontrar a su abuela. Jin trajo a un experto en tecnología para rastrear el paradero de la abuela, y en cuanto dieron con el sitio, fueron directo para allá. La empleada de la casa no los quería dejar pasar, pero Jin la amenazó con una demanda si no se quitaba. Mientras tanto, la madrastra llamaba a la empleada para advertirle que Xiao podría aparecer en cualquier momento, pero ya era tarde. La empleada, asustada, los llevó a la habitación de arriba y por fin pudieron rescatar a la abuela. Después de esto, Xiao decidió que era hora de que la madrastra pagara con lo que más le dolía, el dinero. Se propuso llevarla a la quiebra absoluta y destruir su empresa, así que fue a buscar al principal comprador de la madrastra y le entregó pruebas contundentes de que toda la mercancía que ella le vendía era falsificada y que le habían estado robando una fortuna. Así que el hombre, siguiendo el plan de nuestra chica, decidió llevarla a la quiebra antes de demandarla. El hombre fue a la empresa de la madrastra al día siguiente y actuó de lo más normal. Ella le preguntó cuánta mercancía quería esa vez, y el cliente le dijo que quería un pedido enorme, de más de 1.000 millones de yuanes. La mujer casi se desmaya de la emoción, pues era una cifra astronómica. Cuando ella le preguntó para quién era tanto producto, él simplemente dijo que era para un amigo y que si ella no podía cumplir, buscaría a alguien más. Obviamente ella no iba a dejar pasar ese dinero y le aseguró que se encargaría de todo. Lo que no sabía la muy ambiciosa es que Xiao y el cliente estaban esperando el momento exacto del envío. Como todas las medicinas eran falsificadas, aprovecharon justo cuando estaban cargando la mercancía para llamar a la policía. Las autoridades llegaron, inspeccionaron todo y confirmaron el fraude. En un segundo, la mujer se quedó en la ruina, pues después de haber firmado contratos por miles de millones que ahora no podía cumplir y con la policía encima, empezó a llamar desesperada a todo el mundo para pedir dinero prestado, pero nadie le dio ni un centavo. Mientras tanto, en el hospital, Jin fue a visitar a la abuela de Xiao y hasta le estaba dando de comer.
Se disculpó con ella diciéndole que sentía haber sido tan descuidado todos esos años, pero que ya era hora de que él se hiciera cargo y le quitara un poco de peso de encima a Xiao. La abuela le dijo que le alegraba mucho verlo ahí y notar que había cambiado, porque Xiao había sufrido demasiado desde pequeña. Le contó que cuando el padre llevó a la madrastra a la casa, pensaron que sería alguien cariñosa. Al principio, la mujer fingió querer a la niña y la tomó del brazo, pero en realidad le dio un pellizco tan fuerte que Xiao salió corriendo a refugiarse con su abuela. La víbora encima de eso le dijo al padre que parecía que su hija no la quería, y el hombre, en lugar de darse cuenta de la crueldad de su esposa, pensó que Xiao solo estaba siendo caprichosa. En ese momento llegó Xiao, y al ver a Jin ahí, se extrañó. Él le dijo que solo estaba pasando a ver cómo seguía a la abuela, pero ella se lo llevó afuera y le dijo que dejara en paz a su abuela. Le preguntó si ahora venía a hacer el papel de esposo cariñoso cuando ya se habían divorciado, y que debió haberlo hecho hace años, pues ahora ya es muy tarde. Días después, cuando Xiao salía de su empresa, se encontró con la madrastra, que ahora estaba ahí limpiando el lugar. En cuanto la vio, se le fue encima gritando que todo eso era su culpa y que se quedó en la calle por ella. A Xiao no le importó nada, pero la mujer le dijo que siempre se quedaría sola, igual que cuando mataron a su madre y la dejaron abandonada. Xiao se quedó helada con esa palabra y le preguntó qué acababa de decir. Pero la madrastra, dándose cuenta de que había hablado de más, le dijo que no había dicho nada y le pidió que la dejara ir. Sin embargo, quedó claro que había secretos muy oscuros que Xiao aún desconocía. En cuanto la mujer se fue, Xiao rompió a llorar desconsoladamente. Jin, que estaba cerca en su auto, bajó enseguida y fue a abrazarla, pero ella lo rechazó diciéndole que se alejara, pues él era igual a ellos y todos le habían hecho el mismo daño. A pesar de su dolor, ella no se iba a quedar de brazos cruzados, así que llegaría al fondo de la verdad, cueste lo que cueste. Mientras tanto, la madrastra estaba en el hospital visitando a su hijo, y luego fue a buscar a su esposo, o sea, el padre de Xiao, para reprocharle si le parecía bien lo que le estaba pasando, pues la había dejado tirada sin un lugar a donde ir. Con total frialdad, él le respondió que eso le pasaba por ambiciosa, pues ella sola se había arruinado y lo había hecho perder millones. Perdiendo la poca cordura que le quedaba, lo amenazó diciendo que no caería sola, pues si ella perdía, él caería con ella, y le advirtió que le diría a su hija que él fue el responsable de la muerte de su madre. Lo que ellos no sabían es que Xiao los estaba vigilando con cámaras escondidas. Ella se quedó impactada al descubrir que las personas más cercanas le habían hecho tanto daño. Le dijo a Son que necesitaba salir a tomar aire, pero se fue y no regresó. Desesperado, Jin empezó a buscarla por todas partes, preguntando a todo el mundo, hasta que una niña y su madre le dijeron que vieron a una mujer llorando sola. Cuando Jin la encontró, intentó consolarla llevándola a pasear en bicicleta para que despejara la mente lejos de sus problemas. Allí le preguntó qué pensaba hacer a continuación, y ella respondió que nunca dejaría pasar lo que le hicieron a su madre, ni lo que le hicieron a ella. Al día siguiente, el padre de Xiao, ese miserable, fue a su empresa para hacerle un escándalo y exigirle dinero como siempre. Harta de sus abusos, Xiao le cerró el grifo definitivamente, preguntándole si la creía un banco y avisándole que se había acabado, pues ya no le daría ni un centavo más. Al ver que no conseguía nada, el hombre decidió hacerse la víctima frente a todos, gritando que miraran a su directora y a su propia hija queriendo dejarlo en la calle, mientras decía que su hijo estaba en el hospital paralítico y ella no era capaz de ayudarlo. Empezó a transmitir todo en vivo por redes sociales para arruinarle la reputación, diciendo que él era un padre sufriente, aunque siendo realistas, no le importaba en absoluto su hijo enfermo, pues solo quería el dinero para él. Al día siguiente, tuvo el descaro de ir a dormir frente a la casa de Jin. Cuando Jin llegó y le preguntó qué hacía ahí, el tipo le respondió con total frialdad que su ex esposa lo había mandado para allá. Jin, queriendo proteger a Xiao de todo ese circo, lo llevó a un hotel y le pagó una habitación. Xiao, que lo estaba vigilando, se dio cuenta de que Jin estaba intentando comprar el silencio de su padre, dándole dinero para que se alejara. Jin le puso una condición, diciéndole que le daría lo que quisiera, pero que borrara ese video y no volviera a molestar a Xiao. Al ver que el dinero seguía fluyendo, el padre aceptó encantado, asegurando que si el dinero seguía cayendo, no diría ni una palabra.
pero este hombre no tiene remedio, pues en lugar de quedarse quieto, agarró todo el dinero y se fue directo a jugar póker. No solo perdió todo, sino que quedó debiendo una fortuna. Los prestamistas estaban furiosos, le dieron una paliza brutal y le advirtieron que si no pagaba en pocos días, acabarían con él. Uno de ellos dijo que escuchó que él fue la causa de la muerte de su esposa, así que parecía que iban a enviarlo con ella. El tipo, muerto de miedo, confesó su crimen diciendo que no quiso matarla, que estaba conduciendo borracho y ella murió en el accidente por su culpa. Sin otra salida, les juró que conseguiría el dinero como fuera. Mientras tanto, Xiao cumplió su promesa a su abuela de llevarla de regreso a su antigua casa. Jin la acompañó en este viaje, y la abuela estaba radiante de felicidad. Aunque la casa era sencilla, para ella era el mejor lugar del mundo, lleno de recuerdos hermosos. Como no había comida, tuvieron que ir a comprar. Jin compró tomates, pero Xiao le dijo que la señora del puesto les estaba cobrando de más, porque se notaba que no eran de ahí, y tenía toda la razón, pues la señora se estaba aprovechando de que no conocían los precios locales. De regreso a casa, se subieron a un triciclo motorizado, y Xiao estuvo a punto de caerse, pero Jin la abrazó protectoramente para evitar que se golpeara. Aprovechando el momento, él le dijo que no se preocupara, pues siempre estaría a su lado, ya que su abuela le había contado todo lo que sufrió de pequeña. Xiao le pidió que ahorrara sus palabras dulces para la otra mujer. Pero Jin, esta vez hablando en serio, le explicó que esa mujer era como una hermana para él y solo decía esas cosas antes para molestarla, y que ahora sabía que no era nada más, pues intentaba corregir sus errores porque finalmente se dio cuenta de su valor, ya que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Días después, el padre de Xiao seguía sin poder pagar su deuda, y los prestamistas andaban tras él con intenciones de hacerle daño. El tipo corría desesperado huyendo por su vida, hasta que logró esconderse. El padre estaba escondido tras los árboles cuando Jin apareció. Él le ofreció ayuda, pero con una condición: tenía que confesar todos sus crímenes. El hombre le dijo que él no había hecho nada, pero Jin le mostró el video donde él mismo confesaba ante los prestamistas que fue el responsable de la muerte de su esposa. Jin le advirtió que podía dejarlo a su suerte, y que esos hombres le hicieran daño, pero que no volviera a pedirle misericordia. Los prestamistas regresaron con ganas de liquidarlo y al verse acorralado, el padre aceptó. Se entregó a la policía y el caso de la muerte de la madre se reabrió. Xiao supo por Sun que el caso se estaba reabriendo, y como ella lo mantenía vigilado, supo de inmediato que Jin era quien estaba detrás de todo eso, ayudándola en secreto. En la oficina de Jin, su asistente le entregó un anillo que le había encargado. El asistente le preguntó para quién era, y Jin le confesó que su plan era recuperar a Xiao, pues dijo que no podía permitir que ella se alejara ni un segundo más de su lado. Al día siguiente, Jin la esperó frente a su empresa vistiendo ropa casual, y con el cabello peinado con tanto gel que parecía salido de una discoteca, un estilo muy diferente al suyo. Xiao salió y al verlo no pudo evitar reírse, preguntándole qué pasaba, qué desgracia ocurrió y desde cuándo se vestía así. Jin le dijo que quería tener una cita con ella, pero Xiao se rió aún más y le explicó que tenía una cena de negocios y no podía acompañarlo. Jin, ni corto ni perezoso, le dijo que eso era fácil, pues simplemente iría con ella a la cena. Efectivamente, Jin fue a la cena y se quedó esperando a que llegara la persona con la que ella se reuniría. Cuando vio entrar a un joven, se acercó para saludarlo, pero el chico lo frenó y le dijo que él solo era el asistente del director, pues el jefe estaba por llegar. Cuando el director finalmente apareció, Jin respiró aliviado al ver que era un hombre de avanzada edad, pensando que no tenía de qué preocuparse. Pero resultó que el anciano era un hombre mayor que no dejaba de halagar la belleza de Xiao, diciendo que nunca había visto a alguien tan hermosa. Tratando de controlarse para no explotar, Jin intentó mover la silla de Xiao para que ella no se sentara junto al hombre, pero ella terminó sentándose ahí de todos modos. Luego, el anciano sacó un regalo para ella y Jin se lo arrebató de las manos diciendo que la disculpara, pues ella tenía alergia a los hombres. El hombre confundido comentó que nunca había escuchado de tal cosa, pero no le dio mucha importancia. De repente, el anciano puso su mano sobre la de Xiao, y fue ahí cuando Jin no aguantó más, y le preguntó si no le daba vergüenza tratar de tocarla solo por estar en una cena de negocios. El anciano furioso gritó que no habría ningún tipo de colaboración y se marchó hecho una furia.
Xiao, molesta, le reclamó a Jin que acababa de arruinar el negocio. Por otro lado, en la casa del abuelo de Jin, por fin salió a la luz la verdad sobre la otra mujer. Resulta que ella no fue quien salvó a Jin hace años en el pueblo, sino que fue Xiao quien lo rescató. Coincidentemente, unos aldeanos tenían fotos y videos de lo sucedido. Sí, chicos, es una serie, aquí todo ocurre por coincidencia. Cuando el abuelo investigó recientemente en el pueblo, confirmó que Xiao fue su verdadera salvadora, pero la mujer aprovechó el accidente para mentirle y acercarse a él. El abuelo, al darse cuenta del engaño, sintió que era una injusticia total que Jin y Xiao estuvieran divorciados por culpa de tantas mentiras. Ahora, en la ceremonia de entrega de premios, el amigo de la infancia de Xiao iba a recibir un galardón por la canción que él mismo escribió. Como Xiao era la patrocinadora oficial, ella estaba en el escenario. De repente, él decidió agradecerle frente a todos y le pidió una oportunidad para conquistarla. Jin, que estaba viendo la transmisión en vivo, se puso furioso, se vistió impecablemente y salió disparado hacia la ceremonia, pues no iba a permitir que nadie más se la arrebatara. Al terminar el evento, Xiao caminaba con su amigo y le agradeció sinceramente por todo, pero fue muy clara al decirle que aunque apreciaba mucho sus sentimientos, no podía corresponderle porque el divorcio todavía le dolía y no estaba lista para otra relación. Él, como todo un caballero, respetó su decisión y se marchó. Justo ahí apareció Jin, quien la esperaba, y le preguntó si en caso de pedirle que no pensara en nadie más que en él, ella lo haría. Ella le respondió con mucha honestidad que le había hecho mucho daño, aunque también le agradecía por su ayuda, y le aclaró que ahora mismo lo único que podía ofrecerle era su amistad. Jin no se dio por vencido, pues sabe que tiene mucho camino por recorrer, pero está dispuesto a reconquistarla a su manera. Mientras tanto, la otra mujer fue a visitar al abuelo de Jin, y por descuido, se encontró con las fotos que probaban que ella nunca salvó a Jin en el pueblo. Cuando le preguntó al abuelo dónde había conseguido esas fotos, él la confrontó preguntándole si creía que nunca descubriría sus mentiras y recriminándole que había pasado todo ese tiempo intentando separar a un matrimonio con engaños. La mujer, aterrorizada porque sabía que el abuelo iba a mostrarle esas pruebas a Jin, intentó quitárselas. En el forcejeo, el abuelo sufrió un infarto y cayó al suelo. La mujer, al ver que alguien se acercaba y temiendo ser descubierta, tomó un cuchillo y se autolesionó en una zona no vital para fingir ser otra víctima. En ese instante llegó Xiao, los encontró a los dos en el suelo y llamó a la ambulancia desesperadamente. Se llevaron a los dos al hospital, pero la mujer, incluso fingiendo estar al borde de la muerte, se hizo la víctima al decirle a Xiao que sabía que la había molestado, pero que no debió intentar hacerles daño de esa forma, señalándola como culpable. Jin, totalmente confundido, no sabía a quién creerle. Qué rabia de ver cómo sigue cayendo en las mentiras de esa mujer. Pasó el tiempo y la mujer se recuperó rápido como si nada, mientras el abuelo seguía en coma. Xiao fue al hospital a ver cómo seguía el señor, pero Jin salió a su encuentro y con cierta frialdad le dijo que no hacía falta que fuera. Ella solo quería saber cómo estaba el abuelo. De repente, apareció la mujer fingiendo preocupación, y aunque Jin le pidió que se quedara en su habitación descansando, ella insistió en que estaba perfecta. Cuando ella entró a la habitación, Jin fue detrás. Xiao, que estaba a punto de irse, se dio cuenta de que se le había caído un pendiente y regresó a buscarlo. Justo en ese momento, el asistente de Jin entró corriendo a la habitación para avisarle que las acciones de la empresa estaban cayendo en picada debido al estado del abuelo. Viendo su oportunidad de oro, la mujer le dijo que creía que la solución era que se casaran, pues así unirían las dos empresas y matarían dos pájaros de un tiro. Xiao, que estaba afuera escuchando todo, se quedó destrozada. Se dio cuenta de que una vez más, Jin la estaba dejando de lado por los intereses de la empresa y los planes de esa mujer. Se fue de ahí llena de tristeza, y lo peor es que no era un juego, pues empezaron a planear la boda en serio. Todo iba rapidísimo, la fecha estaba encima y al final, ahí estaban parados en el altar, a punto de ponerse los anillos. Justo cuando estaban a punto de ponerse los anillos, Jin detuvo todo y gritó que esa boda no iba a suceder. En ese momento apareció el abuelo, caminando como si nada, acompañado por Xiao. Resulta que el abuelo ya sabía toda la verdad, pues él y Xiao habían planeado aquello desde hacía días.
Decidieron guardar silencio para ver cuándo despertaba él tras la operación y así desenmascarar a la mujer frente a todos. Él señaló a la mujer ante todos, acusándola de haberlo empujado, de haberle causado el infarto y de intentar destruir el amor de Jin y Xiao a toda costa. La boda se vino abajo y ella salió corriendo del lugar como una novia fugitiva, pero con mucha más mala fama. Esa misma noche, la mujer subió a la azotea y llamó a Xiao para que fuera, amenazando con saltar. Cuando Xiao llegó, le dijo con total indiferencia que hiciera lo que quisiera, pues no le importaba y se iría de ahí. La mujer, fuera de sí, le gritó que ella era la culpable de todo su sufrimiento. Manteniendo la calma, Xiao le dijo que si dejara de envidiar la vida de los demás y se enfocara en sí misma, estaría bien. Xiao le extendió la mano para ayudarla a bajar y alejarse de ese peligro. La malvada intentó jalar a Xiao con ella para que ambas murieran, pero Jin llegó justo a tiempo y alcanzó a sujetar a Xiao antes de que cayera al vacío. La mujer sí se precipitó al fondo, terminando con muchas fracturas, pero como es una verdadera sobreviviente, ni eso la desvivió, pues parece que tiene más vidas que un gato. Tiempo después, el abuelo reunió a toda la familia para una comida, estando todos felices de estar unidos de nuevo. Xiao tuvo que retirarse temprano por trabajo, así que Jin se despidió del abuelo diciéndole que lo sentía, pero que tenía que ir a alcanzar a su esposa. Al salir, Xiao se topó con sus amigos de la escuela, quienes le preguntaron por qué no fue a la reunión, lanzándole indirectas pesadas sobre su vida como empresaria y su divorcio. Jin llegó en ese momento, le tomó la mano frente a todos y les dijo orgulloso que, al contrario, era él quien corría tras ella intentando convencerla de que regresara con él. Sus amigos quedaron callados de la impresión al verlo tan decidido. Más tarde, ambos tuvieron una cena romántica frente al mar. Jin estaba listo para pedirle matrimonio de nuevo con un anillo nuevo, pero ella, enfocada en su crecimiento, empezó a hablar de expandir su empresa y abrir nuevas sucursales. En lugar de molestarse, Jin se quedó escuchándola fascinado, apoyándola en cada idea. Xiao ya no quiere que nadie diga que depende de su marido, pues quiere demostrar que es una mujer exitosa por mérito propio. Y así llegamos al final de este resumen. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ahora sí me voy, que me espera una montaña de platos por lavar. Si te gustan los dramas chinos, por aquí te voy a dejar otro que seguro te va a encantar. Bye.